Bueno, pues sean bienvenidos, gente de Comedy Studio, compañeros, amigos, todos los que siguen nuestra página, todos los que siguen nuestros cursos, los que siguen a Comedy Studio, muchas gracias. Hoy tenemos un tema bastante bueno, a mí me encanta porque me encantó en su momento hacer radio, tuve la oportunidad de hacer radio eh, y bueno, me fascina todo este mundo del podcast. Hoy vamos a hablar del podcast desde dos vertientes, desde la vertiente o desde este camino donde tú creas tu propio proyecto, donde le das nombre, donde creas el concepto, donde tú lo produces. Producir quiere decir hacer lo posible, ¿no? Es decir, tú te encargas de hacer lo posible con las herramientas que tú tienes, etcétera. Y vas buscando el caminito para distribuirlo y después para generar lana, porque pues también está padre, ¿no? Crear comunidad y después generar lana. Eso lo vamos a ver con mi amigo Daniel Valladares, que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, mi querido Sean, por la invitación. Pues aquí estamos para atender a todas tus preguntas, a todos tus cuestionamientos y adelante, es un honor. Súper, pues mi amigo Dani, somos compañeros y somos amigos de hace muchos años, compañeros de doblaje. Dani es un actor de doblaje, es director de doblaje, es músico, muy buen músico, tiene sus discos y pues demás, muchas cosas hace el buen Dani y ahora es productor de podcast, de su propio podcast que se llama 3AM, que ahorita vamos a hablar de él. Y por otro lado también tenemos a Gabo Locutor. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, hermano, qué gusto saludarte, saludos a todos. Daniel, qué gusto coincidir nuevamente aquí contigo ahora, parte del doblaje. Encantado de la vida, y gracias por la invitación. Y Gabo, pues también es un actor de doblaje, es un locutor, es un escritor, tiene algunos libros, cómprenlos, chequen sus redes, al rato las damos. Y también es productor de podcast. E invitamos a Gabo para que nos hable de otro caminito que existe dentro de este abanico de posibilidades del podcast, que es producir ya para una marca, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con Daniel? Daniel, pues tú eres creador de tu propio podcast, de un concepto muy interesante que se llama 3AM, que es de terror, ¿no? Dime cómo surgió primero esta idea, porque tú también eres comediante, se me olvidó decir que eres comediante, y eres comediante y estás haciendo un podcast de terror, que bueno, que mis maestros de guión me decían que es lo que más se parece, ¿no? Porque finalmente en terror y en comedia tienes que sorprender para que te dé miedo, para que te dé risa. Pero bueno, Dani, ¿cómo surge esta idea y cómo lo has logrado? Porque tu podcast ha llegado a dimensiones que no sé si tú te lo imaginaste. Platícanos, por favor. Gracias, Sean. Saludos, Gabo, qué gusto que también estés aquí, amigo. Está ansioso por escuchar también todo lo que nos tienes por compartir. Pues bien, mi querido Arturo, a mí siempre me ha gustado mucho el terror desde niño. Me gusta leer mucho de terror. Fíjate que más que las películas me gusta leer mucho de historias de terror y desde que era niño yo quería contar historias de terror, yo quería, no sé, aprenderme como muchas historias, ser como esta parte de la fiesta en donde de repente llega el clímax de la fiesta y todos ya están en paz y ahora vamos a contar historias de terror. Esa era siempre mi parte favorita de la fiesta, aunque en realidad pues conocía muy pocas historias. Lo que más me gustaba, bueno, era el terror fantástico. Lovecraft, que fue uno de mis mayores inspiración. Y también Stephen King, pero más Lovecraft me encantaba. Y la idea surge porque conocía todas estas vertientes, pero como siempre me enfoqué hacia el terror fantástico, pues muy poca gente lo entiende, ¿sabes? Esta película de It, por ejemplo, el final, todo el mundo me acuerdo que decía que el final es una porquería, es una cagada, cómo sale la araña, bla, pero no entendían el concepto de terror fantástico, como que eh, siempre la gente se va mucho más por lo paranormal, que no está mal, o sea, es algo también que sí respeto mucho, porque pues es algo que no podemos controlar y hay veces que pues eso da mucho miedo. Y surge la idea porque
Nos llega una vez a doblaje, no sé si tú participaste, Gabo, Cian, que también, bueno, son los dos grandes actores de doblaje. No sé si participaron en un podcast que se llama Doctor Muerte. Cuando llega este podcast, nos lo dan a dirigir a mí y a otros compañeros, y resulta ser que queda muy bien, y cuando me doy cuenta es top, o sea, es de los podcasts que están en top. Estuvo nominado hace 2 años como uno de los mejores podcasts, y es una producción gringa que nos la mandaron a doblar a nosotros. En realidad, por ahí alguien dijo que era orgullosamente morelense. No es morelense, es una producción gringa. Sí, la doblamos aquí, pero en realidad la producción es estadounidense. Y ahí fue donde, hablando con una gran amiga, Raquel Mesa, le comenté, le dije, oye, nosotros podríamos hacer esto, y la verdad es que me encantaría hacerlo, pero con historias de terror. Y ella me dijo, sí, de hecho yo tengo a mi hermana que tiene una historia increíble, una historia fantástica que le pasó en Zacatecas. Y cuando me cuenta la historia, me manda esta mujer su audio, lo escucho y me impacta mucho la historia porque tiene algo que ver con terror fantástico combinado con algo paranormal, real. Entonces, me encanta la historia, hago la adaptación y ya sabes, sean en este rollo del stand-up, pues, bueno, tienes que empezar a enseñarte a escribir. Entonces, con estas pocas herramientas empiezo a escribir, adapto la historia y con la ayuda de muchos compañeros empiezo a grabarla. Empiezo a grabar las partes, armo pues todos los diálogos y después ya los junto y hago la primer producción de este podcast, al cual decidí llamarle 3 AM, las historias que no te dejan dormir. Y gustó mucho, ¿no? Empezando por mí, por mis compañeros, les gustó mucho. Y lo solté para que la gente lo conociera, lo escuchara, ya sabes, empezamos a compartirlo entre los amigos, empezamos a darle distribución, pero en realidad eso es algo, Sean, que sí es impactante, es el hecho de soltar a tu bebé, soltar a tu hijo, soltar a tu producto y decir, no sé quién me va a escuchar, espero que alguien me escuche, ¿no? Y es muy padre de repente ver cómo regresa el trancazo, regresa tu hijo con muchos amigos, con muchos fans que no conoces y todos felices y contentos que les haya gustado esa producción. Y la verdad es que así fue como empezó. Estoy muy contento ahorita por el resultado y pues también con una gran responsabilidad porque pues ahora hay que cuidar, si lo hicimos de una manera profesional, pues hay que cuidar esta forma profesional de hacer el podcast. Claro, y dicen que lo más complicado es sostener tu proyecto, ¿no? Es difícil empezarlo, darlo a conocer, pero una vez que ya está ahí y sobre todo que ya tienes esta responsabilidad de que ya te escucharon, de que ya tienes fans seguramente, híjole, pues es sostenerlo con la misma calidad o mejorando la calidad, mejorando las historias. De repente no sé si se te han acabado las historias y dices, ¿y ahora qué hago, no? Pero bueno, al rato platicamos de eso. Quiero preguntarte, Daniel, ¿hasta dónde ha llegado tu podcast? ¿Hasta dónde lo han escuchado? Cada año Spotify lanza como tiene como unas estadísticas, tiene un nombre, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero tienen unas estadísticas y te las mandan a tu correo. Entonces, de repente me llegan estas estadísticas y me dicen que el podcast está sonando en 41 países, que cuando lo lees dices, nah, no es posible, ¿no? Después, los estadistas de Apple Podcast también me escriben, me mandan un correo y me dicen que mi podcast está en primer lugar en 3 países, que es Guatemala, Panamá, Argentina y 4, perdón, y Honduras. Entonces también es como un sueño, ¿sabes? Es como no te la puedes creer. Es en serio que el podcast está en primer lugar en esos países. Y son 41 países que te dice, bueno, que me dijo Spotify, donde me están escuchando. Y llegué el año pasado, en 2020,
con todo y podcast, digo, con todo y pandemia. Supongo que por la pandemia todo el mundo empezó a escuchar más podcast y llegué al top 8 de mi género a nivel nacional. Padrísimo, Daniel. Pues muchas felicidades. Ahorita nos vamos a ir contando todo, qué tanto trabajo te ha costado y ahora cuáles son las expectativas que tienes, ¿no? Pero vamos Claro. con Gabo, que él también es un productor de podcast, pero en otra vertiente. Es decir, sí ha producido sus propias cosas, por supuesto, pero yo te conozco más, mi Gabo, o sé que has trabajado mucho para otras marcas, que también la gente que quiere hacer podcast, no solamente es el producto que tú creas, no solamente es el producto que tú quieres hacer, que tú quieres producir, sino también hay otros caminos que incluso pueden dejarte dinero, ¿no? Incluso más rápido Claro. que ir creando tu podcast. Pero bueno, también es un camino que tienes que ir recorriendo para que la gente te conozca, porque las marcas no se van a acercar a cualquier persona, Gabo. Dinos cómo funciona esto, Gabo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo te busca una marca para que tú le generes y le produzcas su podcast? Ok, en mi caso ha funcionado de la siguiente forma. Desde hace 12 años aproximadamente empecé a trabajar sobre marca personal. Eh, lo que hice justamente fue publicar un libro acerca de marca personal, de una metodología de cómo posicionar a una persona como si fuera una marca, cuando yo todavía no sabía cómo se llamaba eso. Estaba entrando a México esta parte de la marca personal. Hoy ya todo el mundo la conoce y es algo que se maneja en el cotidiano, sobre todo para la gente que se dedica a generar contenidos. Pero hace 12 años no. Entonces lo que empecé a hacer es optimizar mis redes sociales en este sentido. Tengo un sitio oficial donde vaya, oferto todos mis servicios dentro de La Voz y de repente mis clientes me decían, oye, ¿no tienes un locutor con otra voz? No sé, un rango de 50, 60 años, o una mujer, o ahora necesito niños, o ¿qué crees? Ahora necesito un locutor en inglés, pero con acento británico. Y entonces así fui ampliando mi cartera de servicios. Eh, Obviamente ofertamos dentro de la carta de servicios de la compañía, pues no solamente cuestiones de doblaje ni de locución comercial, sino también de diseño de audio. En ese tenor, el podcast empezó a tener pues este boom que nosotros estamos viendo. Yo digo que es un revival más que un boom. La creación del podcast, que ya lo habíamos platicado anteriormente, mi querido Sean, en otra entrevista, fue cuando aparecieron los primeros iPods, ¿no? Y tenía uno que descargar el podcast en el iPod y era en MP3 y se metió uno a las páginas y los iba uno coleccionando. Ahora con estas plataformas de música como son Spotify, Amazon Music, etcétera, pues vino a cambiar las reglas del juego. Ya no tienes que descargarlo, ya lo tienes todo en tu teléfono inteligente y nada más te suscribes y ni siquiera necesitas estar suscrito a un tema de servicio de streaming para poder escuchar estos audios. Entonces ahí vino el revival. Los clientes empezaron a dar cuenta que era más fácil producir un podcast más barato que hacer todo un video para sus cursos. Entonces es ahí donde hubo esta efervescencia. Mi camino ha sido ese. Mis clientes me han buscado, llegan por medio de la página, por todas estas acciones que yo he hecho a lo largo de muchos años, ¿verdad? Para posicionar una marca personal, para solicitarme estos servicios. Y afortunadamente, pues bueno, hemos tenido varios clientes de este respecto. En mi caso, lo que yo hago es mucho más técnico. Es un podcast, lo que estamos produciendo actualmente, para una farmacéutica que tiene presencia en 50 países y aparte de muchos productos y medicamentos que venden para diferentes padecimientos, tienen una división muy grande acerca de productos oncológicos, productos para el cáncer. Entonces, en ese mismo tenor, ellos hacen una entrega mensual de los especialistas y las eminencias de médicos de cáncer a nivel internacional y entregan este contenido de valor y ellos se encargan de distribuirlo a los médicos oncológicos. Pero ese podcast tiene presencia en todos los países hispanohablantes, desde España hasta Argentina, ¿no?
Si se dan cuenta, es un nicho muy pequeñito, pero es un nicho de muchísimo valor y ellos son dueños de ese producto y entonces tocan temas sumamente especializados, que aunque yo los produzco, pues parece que están hablando en turco, ¿verdad? ¿No? O sea, no se le entiende absolutamente nada de todos los términos que usan. Justamente el último episodio que hicimos hablaron del cáncer y la inteligencia artificial y cómo está funcionando estas nuevas tecnologías en los estudios y en el tratamiento del cáncer. Hemos hecho por ahí este proyecto y últimamente nos están buscando de la parte financiera de una empresa, de una institución bancaria, para que le produzcamos el podcast, ¿no? Y aquí cómo funciona, pues bueno, lo que pasa como todo negocio, te hablan, te dicen cuánto me cuesta que me hagas ese proyecto. Entonces, pues uno va y va cotizando las horas de estudio, si se necesita música, hay que pagar los derechos de esa música, ¿verdad? Necesitan locutor para el host, hay que pensar en los honorarios del locutor o del conductor. ¿Son ellos? Bueno, entonces, ¿cómo los vas a grabar? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser usando una plataforma como la que estamos usando ahora para grabar las voces? Entonces, ese es un poquito la mecánica que nos ha sucedido en estos últimos tiempos, mi querido Sean. Súper, Gabo, y que, insisto, finalmente es otro camino, ¿no? Podemos producir Claro. propios podcasts como nos gustan a nosotros, pero también hay otro camino interesante, muy interesante, de producir podcasts para otros. Pero claro, y esto va la pregunta para los dos. Los dos manejan una calidad tremenda en todos los sentidos. Vamos a hablar de la calidad técnica ahorita, ¿no? Como te decía Gabo, no a cualquiera le piden que producir podcast, ¿no? Una marca tan grande. Y por tu lado, Daniel, pues hemos escuchado tu podcast, que está muy bien producido y aparte ambos están muy inmiscuidos en este rollo del audio, ¿no? Tanto son actores como son directores, como han editado audio, es decir, seguramente tienen buenos micrófonos. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder producir técnicamente un podcast? ¿O qué sugieren ustedes con calidad? ¿Qué tan importante es la calidad en este sentido? Sí se necesita, obviamente, conocimiento. ¿Por qué? Porque un podcast es auditivo. Entonces, entre mejor suene, creo que a la gente le va a caer mejor. O sea, la gente cuando escucha algo, fíjate que hay unas frecuencias, mi querido Cian, ya hablando técnicamente, que algunos micrófonos no tienen ese rango de frecuencias y lo que hace es distraer a la gente o hacerle pasar un mal rato. Aunque tu contenido esté muy bueno, si tú no tienes como un buen equipo, un buen micrófono, pues en realidad la gente va a optar por algo ahí, no, la gente no va a saber que el rango de frecuencia está muy alto o no tiene las frecuencias tan bajas, que son, pues, ya sabes, a partir de 20 Hz, pero sí es bien importante porque muchas de estas personas escuchan podcast en su teléfono. Entonces, si no tienes estas frecuencias, el sonido va a ser muy chirriante, muy agudo, y eso hace que las personas se vayan, o sea, digan, algo pasa, que las personas, te digo, no se van por tu mal contenido, sino porque algo les está molestando. Entonces, sí es importante empaparte un poquito más técnicamente para que tu podcast sea mejor. En mi caso, bueno, me sirvió mucho estar dirigiendo en doblajes y estar operando también y aprender a usar Pro Tools, aprender a microfonear, aprender a, ya sabes, no salirte de eje, a colocar bien el micrófono, a editar, a cortar, a parchar, después a poner efectos de sonido, nivelar frecuencias. Eso a mí me sirvió muchísimo. Y la verdad no te das cuenta, Sean, hasta que te lo empiezan a decir, porque pues eres muy exigente y cuando estás sacando tu producción quieres que suene muy bien y con este efecto de sonido va a sonar mejor, entonces lo empiezas a armar.
pero cuando las personas que no saben nada de audios o tu público te empieza a decir, es que suena increíble, qué padre, me gusta mucho, lo disfruto mucho con audífonos, porque ahora pues hay un plugin que es el audio en 360, seguramente ustedes ya lo conocen, y bueno, me vino de maravilla, sobre todo para este tipo de podcast de terror, que de repente es como que te están hablando de este lado, te están hablando atrás, pero saberlo manejar fue una de las ventajas más grandes que yo he tenido. Entonces, yo sí recomiendo que si están preocupados por hacer un buen podcast, recuerden, el podcast es auditivo. Entonces, empápense, hay miles de cursos gratuitos en las redes sociales donde ustedes pueden aprender lo básico, no necesitan ser expertos. Yo no me considero un experto, pero eh, ya trato de siempre mantener la misma calidad o por lo menos siempre elevarla. Fíjate qué bueno que mencionas esto antes de pasar con Gabo, eh, porque a pesar de que un podcast también puede ser visual, ¿no? Nació auditivo, pero también puede ser visual. Siempre hemos dicho aquí en Comedy Studio, porque también damos cursos de contenidos creativos para podcast, eh, que si no tienes nada que decir en cuestión visual, pues no lo hagas, ¿no? Es decir, la gente a veces quiere salir por ego, por, no sé, por muchas cosas, ¿no? Que no es el tema de hoy. Sin embargo, aunque haya imagen, como dices muy bien, Daniel, la gente lo está escuchando porque puede ir en el metro, porque puede ir en la ruta, porque puede ir manejando y la gente más que ver un podcast, escucha un podcast, a pesar de que pueda tener imagen. Y si el audio está mal, si el audio no sirve, estamos viviendo tiempos muy rápidos, donde la gente es menos tolerante. Yo me acuerdo que antes, no sé, pues escuchábamos estos discos que se escuchaban padrísimo, pero tenían estos de acetato, ¿no? Estos gises o de repente cassettes que no se escuchaban muy bien, pero con tal de escuchar la música, pues te aguantabas, ¿no? Ahora, toda la información que tenemos, los millones de podcasts que tenemos, hacen que seas intolerante y rapidísimo. Te doy 3 segundos, si me convences, te escucho, si no, bye, ¿no? Y como dices, aunque tengas un buen contenido, si no se expresa de una manera adecuada, de una manera clara, pues bye. Muy bien, Gabo, ¿tú qué piensas de esto? Sí, evidentemente, yo creo que estamos en un momento donde la baja calidad es un lujo que no nos podemos dar, ¿no? Claro. Todo el tiempo estamos trabajando para ese respecto y, por ejemplo, en un tema como el de Daniel, que pudo ya posicionar su producto, su marca, como lo ha hecho, y de hecho, lo decía fuera del aire y te tengo que decir, está padrísimo lo que estás haciendo. Las voces de los actores se escuchan increíble, las historias están increíbles, la producción está increíble. Bueno, imagínense Gracias, que Gabo. llega alguien y escucha ese audio y dice, wow, eso está padrísimo, ¿quién está haciendo esto? Yo quiero que él me produzca el podcast. Pues esa es la carta de presentación. Para la gente que le va a entrar al podcast, evidentemente uno se puede dar el lujo de hacer ciertas pruebas, pero siempre tienes que hacerlo con la mejor calidad posible, porque no sabes quién te está escuchando. Puede ser que tengas ya 1 millón de escuchas y si ese 1 millón de escuchas, imagínate que el 1% está interesado en que tú le produzcas el podcast, pues mira qué cantidad es esta. Estamos hablando como de 100, 150 personas, no sé, ¿verdad? Sin embargo, también hay casos, hace mucho yo hice un video acerca de motociclismo, de unas Vespas, y llamé a un amigo como modelo, etcétera, que era fisicoculturista. Ese video tenía 250 vistas. Pues, ¿qué creen? Y no es choro, es historia real. Lo vio un fotógrafo que estaba haciendo una campaña para una empresa inglesa de ropa deportiva y lo vio y lo contrató y sacó una campañota ahí de fotografías y tuvo que ver con hacer las cosas bien y que la gente lo viera en el momento y la cantidad que necesitas ver. O sea, a lo que me refiero es, a veces dices, tengo 250 vistas, hombre, ¿quién me va a ver? Pues en esas 250 vistas puede haber alguien que esté interesado en que tú le hagas su contenido, ¿no? Entonces, ese sería mi opinión al respecto. Claro, entonces la calidad es súper importante. Y una vez que hablamos de calidad,
vamos a hablar de contenidos, ¿les parece bien? ¿Qué tan importantes Claro. son los contenidos dentro de un podcast? Ustedes, eh, si se fueran por un lado, la calidad técnica o la calidad de contenidos, ¿por dónde se irían? Híjole, qué buena pregunta. Nos pones entre la espada y la pared. Te voy a decir por qué. Porque, como te dije hace un momento, si tienes un muy buen contenido, pero tienes un mal audio, es probable que la gente pueda soportar que tengas un mal audio. Por ahí leí que la gente se queda por el contenido, llega por el contenido, perdón, llega por la voz, pero se queda por el contenido, ¿no? Si tú tienes una voz muy bonita, tienes una voz muy amigable, y aunque esté mal grabada y tu contenido es muy interesante, creo que la gente lo puede soportar. Pero si tienes una voz increíble, yo he escuchado podcasts donde hay unas voces increíbles, sabes, todo este rollo, y de repente su contenido es, pues solamente estar como presumiendo la voz, pero no dices nada, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es súper importante que tengas un muy buen contenido y, y que busques tu nicho, ¿no? En realidad, hace rato Gabo lo mencionó, en realidad esta farmacéutica está dirigida a un nicho y no les importa eh, estar en el top. Ellos tienen un nicho y para ellos va dirigido. Exacto. Entonces, eso creo que te da aparte mucha más libertad como creador, porque sabes a qué nicho estás dirigiendo y te relajas, ¿no? Es como no estás pensando, ay, les gustará a los de esta generación, híjole, chin, ¿qué pasará? En realidad no estás tan preocupado, ¿no? Como soltar algo que es para todo público. Por ejemplo, yo conozco muchos que han sacado podcasts de review de películas. Uf, hermano, muy buena suerte. Necesitas tener un increíble contenido. ¿Por qué? Porque de los 1.500.000 podcasts que hay ahorita en las plataformas digitales, yo creo que el millón son de reviews de películas, de series, de documentales. Entonces, híjole, ahí es donde veo una muy buena competencia. Entonces, ahí tienes que tener el mejor contenido y si lo puedes complementar con un mejor audio, estás del otro lado. Yo también opino igual que Daniel. Yo creo que el contenido es el rey, 100%. Hay muchas piezas de podcast que hasta van en crudo, ¿no? De hecho, en lo personal, yo tengo un podcast ahí muy íntimo, donde lleva cero producción. O sea, lo que quiero es que sea crudo y no es el locutor hablando, sino más bien es juego un poquito con la persona, que con esa voz, como meterme en la voz, ¿no? En la mente de las personas por medio de la voz, por medio de estas cosas, ¿no? Entonces hasta la voz es diferente y hablamos sobre temas de metafísica, sobre temas de desarrollo mental, y es un micro nicho, ¿no? Que tal vez no tenga todas las reproducciones, pero hay algo también muy importante, la retención de la audiencia. Hay gente que entra a tu podcast y a los 10 segundos, pum, se sale, pum, se sale. Sí, tienes 1.000 reproducciones, pero tienes 10 segundos de retención. ¿Qué pasa si tienes 200 reproducciones, pero tienes el 90% de retención? Es otra variable que también hay que poner atención, ¿no? Pero a lo que me refiero y quiero regresar es el contenido tiene que estar ahí siempre, ¿no? Y pensar que el podcast tiene su propia alma. Entiendo mucho a las personas que juegan en el tema de la nueva radio. Yo creo que la radio nos dio lo que nos tenía que dar y cumple su misión en el lugar donde lo tiene que cumplir. Pero el podcast, pensado como tal, es una herramienta mucho más amplia para poder difundir toda clase de contenidos, como el cáncer y la inteligencia artificial, ¿no? O como contenidos de historias de terror, ¿no? Tal vez relatos rumanos de la época de los vampiros, qué sé yo, ¿no? Hay que aprovechar esas posibilidades, esas ventanas que nos abre el podcast y hacerlo siempre con la mejor calidad posible, pero sí yo pondría como número uno el contenido y uno
.5 la calidad del audio, por supuesto, ¿no? Sí, claro, todo es muy importante, ¿no? Aquí estamos tratando de generar un poco de conflicto, pero, y no de conflicto, más bien como de guía, ¿saben? Porque finalmente estos personajes que están aquí ya tienen un camino muy pues, recorrido, no solamente cuestión de podcast, sino todo lo que han hecho los ha alimentado para llegar hasta acá. Yo creo que todo lo que ha hecho cada uno de nosotros, música, todo te da algo, ¿no? Es decir, un conocimiento especial o especializado para que tú tengas el tipo de podcast que tienes, Dani, y para que tú hagas los tipos de podcast que haces, mi querido Gabo. Y hablando de los contenidos, yo también estoy de acuerdo que es el rey. Si tienes buenos contenidos, ¿qué es lo que pasa con el contenido? No sé si están de acuerdo conmigo, pero el contenido es quien engaña a la gente. Es como dices, Gabo, tal vez tu voz, o como tú dices, Dani, tu voz me sedujo, o hay algo que me sedujo, híjole, pero si no tienes buenos contenidos, ya no te voy a escuchar jamás. Me perdiste, ¿no? Y si tal vez tienes un audio ahí medio X, pero si tienes buenos contenidos, te voy a dar una oportunidad y te voy a dar más oportunidades, ¿no? Decía un maestro, Arturo Merayo, investigador español, hablaba sobre la radio en estas bienales de radio que se hacían, que seguramente tú recuerdas, Gabo. Hablaba de la radio y decía, lo mejor para hacer contenidos en radio, que ahora lo pasamos para podcast, es crear contenidos específicos para generar nichos de mercado chiquitos, pequeños. ¿Por qué? Porque si generas nichos de mercado pequeños, van a ser verdaderos fans. Van a ser 100, pero no importa, esos 100 me van a escuchar siempre y van a estar ahí. Me pueden escuchar un episodio 1 millón, pero no todos van a estar ahí, ¿sabes? Entonces es más fácil, como dices, Dani, pensar en tu público, en un target muy específico, y yo les voy a dar gusto a ellos, ¿no? Y no me importa, si alguien que está fuera del target lo escucha, qué padre, pero lo siento, no eres mi target, ¿no? Yo voy a pensar en mi target. Muy bien. Claro. Ahora otra preguntilla, compañeros, amigos. ¿Qué le sugieren a la gente que quiera hacer sus podcasts? Por ejemplo, Dani, que quieren empezar sus propias producciones con su propia idea, con su propio concepto. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer? Tú ya lo recorriste y estás recorriendo ya otros en otro nivel. Para hacerle la vida más fácil a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿qué le dirías tú, Dani? Mira, a mí una de las cosas que me han servido siempre en la vida es, si algo te apasiona, investiga, lee, eh, no te canses hasta que lo domines. Y después puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana, pero no hagas las cosas a medias, o sea, no hagas, si te gusta sacar un podcast no sé, de pianos, investiga todo, la historia de los pianos, tienes que leer libros sobre cuál fue el primer piano, lo que sea, pero la investigación para mí es una de las herramientas que te van a dar éxito. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a decir, aparte de estar documentado, va a dar mucho interés a tu público o a tu nicho en este caso. Entonces, investiga, toma cursos, hay muchos cursos en línea, hay miles de tutoriales, hay libros, hay amigos, hay gente que ya lo está haciendo, pregunta. Entonces, eso para mí sería mi consejo, Ocean. O sea, sí se puede hacer, pero necesitas un compromiso, no puedes comprometerte a medias y pensar que vas a tener un éxito rotundo cuando tú no estás dando el 100% de ti. Claro, eso que dices es importante. Fíjate que dentro del mundo del coach, ¿no? Es nivel 5. Si no le vas a dar nivel 5, pues no vas a tener el éxito que tú quisieras, ¿no? Y el nivel 5 es a pesar de todo, ¿no? Claro, siendo un poco ecológicos, si está en peligro alguien, si está en peligro mi vida, no lo voy a hacer, pero a pesar de todo, tienes que sacar este proyecto, a pesar de todo, ¿no?
Entonces, si no te vas a comprometer al 100 o en este caso del coach al quinto nivel, pues va a estar un poco complicado. Y como dices, yo creo que la investigación es fundamental. La investigación hace a los expertos, aunque no te dediques a eso, es decir, tú no tienes que ser productor toda la vida para producir un buen podcast. Tú sabes lo que necesitas y punto, ¿no? Pero lo investigas y lo investigas y sobre todo del tema, ¿no? Si, como tú dices, eres un apasionado del terror desde niño y eso hace que estés en otro nivel. Si yo quiero hacer terror, a mí no me gusta el terror, por ejemplo, ¿no? Y si yo quisiera hacer terror solamente porque sé que el terror vende, porque el terror vende, como la comedia, pero a mí no me gusta el terror, entonces va a salir mal, ¿no? Se va a notar, Sí. se va a notar. Tal vez una persona como tú, pues que sabe hacer las cosas, tal vez lo haga bien, ¿no? Pero no se va a sentir el alma porque no te gusta, ¿sabes? Y eso se va a ver reflejado en tu público. Ahorita que estabas comentando sobre los fans, fíjate, en mis cuentas de Facebook e Instagram apenas, es más, creo que en Instagram no he llegado ni a los 1000, pero no sabes lo feliz que me hace no, son 900, ahorita creo que son 960 seguidores que tengo en Instagram, pero estos seguidores son orgánicos totalmente. O sea, gente que ha escuchado el podcast y dice, wow, va y se suscribe. Cae uno, dos seguidores por día. No me importa, sean eso, el que sean orgánicos, para mí es lo mejor. Muchas personas sé que están ansiosas porque ya tengo 10,000 seguidores. Sí, ¿cuántos de ellos pasan tus historias y sabes, o sea, ven tus historias y, sí, ajá, el que sigue, next. O lo pasan así, rápido, vámonos, el que sigue. En realidad no son seguidores orgánicos y a final de cuentas eso es lo que te va a dar el éxito, porque es las personas que de verdad te siguen, las personas que de verdad les gusta tu producto. Entonces creo que eso es más importante que tener 10,000 y que solo dos en realidad te pelen. Exacto, muy bien, Dani. Y tú, Gabo, que con todo este camino recorrido que tienes, ¿qué les dirías a la gente que quieren hacer podcast? Ya sea que quieran hacer uno desde su concepto o como tú, que quieran dedicarse a ser productores de podcast y que las marcas los busquen. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué les dirías? Lo primero es que trabajen su marca personal. Yo creo que eso es básico, ¿no? Cuando tú eres capaz de crear tu prestigio, ya no tienes que ir a tocarle la puerta a nadie. La gente va y te busca a ti. Entonces, haz una marca personal. Eso es básico. Dos, quita tu ego de en medio. O sea, tú no eres lo más importante. Lo más importante es la audiencia, ¿no? Tres, y lo que dijo Daniel me parece maravilloso, esta área de especialización es que yo me gusta toda esta parte del terror desde niño y he estudiado y soy un apasionado. Bueno, esos apasionados, esos que han estudiado por el simple placer de serlo, son profesionistas en el tema, son los expertos en el tema. Todos somos expertos en algo, ¿no? Tal vez Cian sea el experto en la comedia, ¿no? En lo personal, por decir algo, y me gusta el tenis, ¿no? Y sigo a los tenistas, bueno, yo soy experto en tenis. Entonces, ahí tienes un área de oportunidad, tienes una beta donde puedes empezar a generar contenido a ese respecto. Y cuatro, y aprovechando algo que dijo Daniel, que también me parece muy interesante, si te vas a poner a hacer reviews de películas, pues ese mercado está muy saturado, no te metas ahí, ya hay mucha gente ahí, ¿no? Entonces, busca tendencias, tienes que saber leer las tendencias, ¿no? Y empatar estas tendencias en tu área de especialidad y con un buen contenido con calidad, pues seguramente vas a tener un gran porcentaje de posibilidades de que a tu podcast le vaya bien. Fíjate, eso que es muy interesante, Gabo, porque en el curso que damos de contenidos creativos para podcast, cómo crear estos contenidos, los primeros ejercicios que hacemos es encuéntrate tú, quién eres tú, ¿no? Sobre todo estos contenidos nuevos,
tú quieres producir desde un inicio, que son tu concepto, que son lo que tú quieres hacer, mucha gente se va por lo que está de moda. Ah, está de moda hablar de esto, está de moda hablar del otro, hablar de coaching, pero yo no soy coaching, ¿no? Entonces se van por estos temas que están de moda, pero yo no domino, ni siquiera me gustan o no tengo una pasión. Entonces lo que hacemos ahí en este es primero, dime quién eres, ¿no? Dime qué te gusta. Recuerda cuando eras niño, para qué eras bueno, qué te gustaba para el fútbol, para bailar, ¿no? Porque el podcast puede ser un escaparate, ¿no? Tal vez soy contador, pero trabajo todos los días de contador, güey. Ya no quiero hacer un podcast de contador, de que hable de contabilidad, pero cuando era niño era muy bueno para el fútbol, soccer. Voy a hacer un podcast de fútbol, soccer. Es decir, crea tus contenidos desde adentro, de tu corazón, de tu pasión, y seguramente van a ser contenidos originales, que tú los vas a llevar con esta innovación que tú quieres, porque solamente tú tienes ese concepto en el corazón, en la mente, ¿no? Desde años atrás. Eh, bueno, Exactamente. Daniel, ¿qué sigue para 3AM? 3AM, insisto, quiero recordarle a la audiencia que es un podcast que ha creado mi buen amigo Daniel Valladares, que ha tenido mucho éxito, que sigue teniendo éxito, que está muy bien producido. Pero ahora, ¿qué sigue, Daniel? Qué buena pregunta, mi querido Cian. Bueno, 3AM va a seguir así, va a seguir cuidando la calidad de las historias, porque esa es otra, ¿no? Me han llegado muchas eh, historias del público en donde me dicen, oye, a mí me pasó esto, ¿no? Y de repente ves y dices, híjole, creo que no le podría sacar mucho jugo a esta historia. Pero lo que se me ocurrió es darle la vuelta y hacer un programa especial en donde narro todas estas historias que la gente me cuenta. Entonces los estoy incluyendo de otra forma, pero también no ignorándolos, y eso los hace pues sentir bien, ¿no? Y la otra es, eh, quiero seguir produciendo, y ahorita, bueno, tengo esta oportunidad, ¿no? En realidad, el hecho de tener 3AM bien posicionado me abrió mucho las puertas. Por ejemplo, con 3AM he promocionado ahora mi música que estaba en Spotify, que muy poca gente la escuchaba, y ahora ya la está escuchando. Hay gente que me dice, no manches, que están muy padres tus canciones. Como que se volvió a activar esto. Y obviamente, pues bueno, tengo que aprovechar también para sacar más contenido, sacar otros podcasts. Tengo ahí varias ideas que están en proceso. Y pues bueno, ya tengo esta ventaja de que esta audiencia que ya tengo en 3AM pueda ahora pasarla hacia otro podcast, ¿no? Como lo han hecho varios que tienen también podcasts exitosos y ahora están haciendo otro para que también estén escuchando estas mismas personas, otros diferentes podcasts, pero pues obviamente producidos por ti. Muy bien, Dani, muchas gracias. ¿Tú, Gabo? ¿Qué sigue? Pues bueno, al final del día, pues seguimos produciendo. Esperemos que haya más clientes que quieran que le hagamos su podcast. Eh, Esto, nuevamente, Daniel, muchas felicidades porque esto que has hecho y has capitalizado es padrísimo. Muchas Qué gracias, padre Gabo. tener tu propia marca y tu propio producto, ¿no? Eso sería como el top de todos los que creamos, tener nuestro propio contenido, ¿no? Y tener control de ese contenido, ¿no? Entonces, padrísimo. Por último, pues no se centre nada más también en la cuestión de que yo quiero que me paguen por mi podcast, ¿no? Y que suban las reproducciones. ¿Qué es qué es a lo que me refiero? Que se puede capitalizar económicamente por otras vías, ¿no? Por ejemplo, el merchandising, ¿no? Si ves que el podcast ya tiene muchos seguidores, muchos fans, pues ya puedes empezar a pensar en gorras, en tazas, por decir algo, que es lo que se me viene a la mente, pero igual cada podcast tiene sus propias características, igual, no sé, una pata de conejo real, ¿no? Y se la mandas a un fan, ¿no? O está dispuesta a comprarle un fan. Bueno, esa sería una posibilidad de negocios.
¿Dónde está el negocio de los podcasts? En la creación de la tribu, en la creación de la audiencia. Si ustedes tienen una audiencia bien definida y que puedan saber qué es lo que les gusta, ahí tienen una cantera de prospectos a la cual se le puede vender cualquier tipo de cosas que vayan relacionado con el contenido que están persiguiendo por ustedes, ¿no? Y también no dejen de lado la calidad y no se desesperen. Hagan sus pruebas, acierto, error. A veces uno lanza ciertas cosas y no funcionan. Mátalas, déjalas, ya no le des sangre a lo que sigue. Haz otra prueba. No funcionó, mátala a otra cosa, a lo que sigue. Y es así como vamos llegando a estas certezas que tienen valor y que pueden tener una repercusión en el mercado, ¿no? Abran la mente, es lo que quiero decirles. El podcast es una muy buena ventana para generar audiencia y que a partir de esa audiencia puedan generar diferentes cadenas de negocios en los cuales sus escuchas puedan ser sus clientes y se puede transformar, fíjate, un fenómeno como Harley Davidson. Las motocicletas Harley Davidson no tiene clientes, tiene fans. ¿Ok? Todos sus compradores no son compradores, no son sus clientes, son sus fans. Y un dato curioso a nivel mundial es que la marca Harley Davidson vende mucho más jerseys, camisas y gorras que motocicletas. No sé si ustedes sabían ese dato, te los dejo para que nada más lo tengan ahí en mente y para cerrar este comentario de que lo valioso es la comunidad que están generando a partir del contenido que ustedes van a crear. ¿Qué error cometieron al crear su podcast que pudieran sugerir? Es decir, si ustedes te pudieran hablar a sí mismos antes de comenzar, que finalmente sería como a la gente, dirían, güey, no te compres este micrófono porque no sirve. O un error que ustedes hayan cometido y que si pudieran regresar, le darían ustedes el consejo a su yo antes de hacer el podcast de no cometer ese error. Uy, eso está buenísimo. De hecho, fíjate que yo estuve dando un curso de podcast para podcasters y después di otro curso de podcast para escritores unos escritores de San Luis Potosí, buenísimos, buenísimos. Y lo primero que les dije y lo primero que le digo a tu audiencia, Cian, ahí les va, y es súper importante. En podcast, olvídense de los nombres de doble sentido, de los nombres compuestos, de los nombres, estos nombres, ¿cómo se le llama? Que tengan una idea original. Olvídense de eso. Porque yo se los digo en carne propia. Mi podcast se llama 3AM. Bueno, hay 10 formas de escribirlo. Entonces es bien difícil las primeras veces que lo encontraron. Y mira, tengo la fortuna de que la gente que lo escuchó, que lo encontró por casualidad, se quedó, pero mucha gente, incluso cuando yo les decía, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como 3AM Podcast. Ajá, sí, güey, hay 10 formas de escribirlo. No llegaba la gente. Entonces, un día hay un podcast por ahí que se los tuve que escribir, Cian. O sea, tuve que decir, ok, 3 con número, AM pegado, y podcast, tuve que hacerlo así. Entonces, mucho cuidado con el nombre. Entre más fácil sea el nombre y el nombre, recuerden, debe tener mucha concordancia con su contenido, porque eso también va a atraer a la gente que ni siquiera sabe que existes. Si tú pones podcast, crea tu marca, conviértete en tu marca. Es un nombre que dices, no, pues yo quisiera ponerle merchandising, no sé, ok, aguas, la gente no sabe escribir en inglés. A lo mejor lo sabe pronunciar, ¿no? Porque marketing y todo el mundo ya sabe que hablar de marketing, pero ¿cuánta gente no lo sabe escribir? Entonces, es mejor que le pongas, crea tu propia marca. Así como lo escuchan, así lo escriben. Obviamente va a haber gente que
lo va a escribir con K, ¿no? Pero bueno, ese tipo de personas pues ya Ya no desciende, Te el conviene que no porcentaje. esté en tu audiencia ese tipo de personas, ¿no? Exacto. Yo no lo quería decir, yo no quería verme mala onda, pero bueno, Gabo ya lo dijo. Así, tú sabes. Oye, Aguas con el nombre, nada más. qué buen consejo. Si no se llamara 3AM, entonces ya te diste el consejo, ¿cómo le pondrías, güey? ¿Cómo le hubieras puesto? El primer nombre que me vino a la cabeza era La piel de gallina. Hubiera estado 1000 veces mejor. Aunque dices, ay, el nombre está feíto, pero te juro que ahorita ya tuviera como 10,000 seguidores. Esto que está diciendo Dani es interesante porque a él le pasó. No todo el mundo pensamos en los nombres. Cuando estamos produciendo algo, hay que pensar como productor. No solamente en qué se puede vender, sino en cómo le voy a llegar a la audiencia y cuál es la mejor vía y cuáles son las mejores formas de llegarle a la audiencia. Cuando tú trabajas, y esto a mí se me pegó en la televisión, híjole, te da unas tablas para un montón de cosas, por ejemplo, en la creación de contenidos. Los productores saben, aquí tienen al target, aquí tienen al target. Si tú escribes algo que no le va, inmediatamente lo localizan. Un día estábamos haciendo promoción de telenovelas, un montón de cosas en una televisora, y nuestro jefe era colombiano. Bueno, es colombiano, ya no es el jefe, pero era colombiano. Y siempre nos decía, a ver, eso lo va a entender mi tía, porque mi tía es el target de la televisora. Porque tú sabes cine, tú sabes de audio, tú sabes de esto, pero mi tía lo va a entender. Mi tía que tiene 50 y tantos años, 60 años, 70 años, que apenas y terminó la primaria, se escucha feo, ojo, se escucha feo, pero es tu target. Y él como productor lo tenía aquí. Esto sí, esto no, porque yo sé o yo estoy pensando todo el tiempo en la mejor manera para llegar a mi público. Le produje un podcast a mi hermano donde hablaba de cine. Y cuando le pregunté, ¿cómo le vas a poner el nombre? Me dijo, se va a llamar Cine Enredos, pero se va a escribir Cine N apóstrofe R2. Y a mí me pareció increíble. Dije, wow, qué original, qué padre. No, nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Nadie lo pudo escribir. Nadie. Sí, exacto. Es muy creativo, pero no sirve. También un maestro me decía, no se te tiene que ocurrir la mejor idea, se te tiene que ocurrir la idea correcta para este proyecto, ¿no? No es la mejor idea, es la idea correcta, en este caso el nombre correcto. Muchos le quieren poner nombre, ay, a mí me decían Agüigüita cuando era niña, entonces le voy a poner Agüigüita. ¿Qué, no? ¿Cómo se escribe? Hay 10 formas de escribir a Wiwita. Y aparte no me dice nada, o sea, ¿cómo crear mi marca personal? Ah, me dice todo. Es muy claro. Pero agüigüita, ¿de qué se trata? ¿No? Bien, tú, Gabo, ¿qué error cometiste o has cometido y que si pudieras regresar, te lo dirías a ti mismo antes de comenzar con tu podcast o con tu carrera? Mira, lo que acaban de decir ustedes está inmejorable, ¿eh? O sea, más bien sería como complementar esto, porque es muy importante esto del nombre que acaban de decir para que te localicen. No tengo un error como tal. Tengo una filosofía como tal. Soy casi perfecto, claro, ¿no? Yo no me equivoco. No me equivoco. No, al contrario, me equivoco muchísimo. Yo juego a equivocarme. Yo juego a fracasar. Es en serio, no es choro. Y en lo personal hago un ejercicio cada año, como escribo mis metas, también escribo todos mis fracasos, en qué no la hice y por qué no la hice. Lo valioso es el por qué. Entonces, cada fracaso yo lo colecciono y aprendo de él, ¿no? Para poderlo usar como una escalera, y a veces me vuelvo a caer sobre el mismo fracaso y entonces hay un punto ciego que tiene que ver conmigo. Nada más para no hacer más largo este asunto, no le tengan miedo al fracaso, experimenten todo el tiempo y piensen también que las ideas son para usarse, y si no funcionan, mátenlas. Sé que duele porque son nuestras hijas, pero hay que matar el proyecto, hay que matar esa idea, ya no dale más de tu sangre y al proyecto que sigue, a la idea que sigue.
y vas a poder alimentar de los aciertos dentro de esos fracasos este nuevo emprendimiento, y entonces vamos acortando el campo de error, el margen de error, para que al final quede una pieza mucho más depurada. Globalizando, no le tengan miedo al fracaso. Acierto, error. Es parte de el camino para lograr algo que valga la pena. Amigos, pues grandes, no quiero decir consejos, más bien como sabiduría que han experimentado y que tienen ya después de tanto estudiar, después de tanto trabajar, después de tanto hacer diferentes cosas, insisto, como que todos ustedes son, bueno, ambos son multidisciplinarios, saben de muchas cosas y eso hace que tengan proyectos muy interesantes. Les agradezco muchísimo, de verdad, fue una gran plática que estoy seguro, estamos seguros en Comedy Studio, va a dar mucho valor a la gente, sobre todo para que empiecen a crear sus proyectos ya pensados, ¿no? De repente decimos mucho aquí, primero crea tu proyecto, primero crea el concepto, haz trabajo de mesa, porque de repente si te ocurre algo, voy a hacer un podcast de cine y ya estás comprando todo antes de escribirlo, antes de hacer el trabajo de mesa, cuál va a ser el concepto, qué necesidades técnicas tengo, qué necesidades humanas tengo, necesito actores, cuántos, va a haber conductores, cuántos, ¿no? ¿Qué características van a tener? Para entonces empezar a crear de a poco, como debe ser, en preproducción, tu podcast. De repente nos alocamos, voy a comprar este micrófono y resulta que este micrófono no me sirve para hacer lo que quiero hacer. O voy a comprar tal interfase, una interfase carísima que pude haber ahorrado y me compro una interfase más vara que me va a dar el mismo resultado. No lo sé. Pero bueno, les agradezco muchísimo, amigos. Les mando un gran abrazo. Si quieren decir algo, este es el momento. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo bien grande. Y el chiste es que estemos estirando la liga de la creatividad todo el tiempo. Va a llegar algo importante, va a llegar el momento donde tú puedas capitalizar todo este trabajo y al final del día se traduce en hacer experiencia respecto al objeto en estudio. Les mando un abrazo, Daniel, un abrazo, de verdad, felicidades, man. Y sean gracias por la invitación. Muchas gracias, amigo. Gracias, mi Gabo. ¿Tú, mi Dani, quieres decir algo? Sí, amigo, pues fue un placer, la verdad es que estuvo muy amena, interesante. Siempre es padre estar con gente creativa porque inspiras, ¿sabes? Es, es lo mejor que puede hacer y ese es otro consejo que también le doy a tu público. Júntense con personas exitosas, con personas que puedan compartir, con personas que te puedan contar su experiencia, porque eso te va a enriquecer siempre y te va a inspirar y te va a motivar a seguir y a triunfar, ¿no? Y recuerden, ya lo dijo Chaplin, somos amateur en esta vida. Nadie vive lo suficiente para hacer otra cosa. Siempre vamos a ser amateur. Disfruten todo lo que hagan. Amigos, pues los quiero mucho. Gracias a todos, gracias a la audiencia por estar aquí.